Tres interrogantes en la guerra de Rusia a Ucrania, el por qué no gana, estamos frente a una guerra mundial y el Papa en Ucrania. Inés Capdevila, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Luis, ¿cómo andás? ¿Me ayudás? Por supuesto. ¿Por qué no gana Rusia? Bueno, primero hay error de cálculo. Hizo un pésimo error de cálculo de entrada pensando que los ucranianos iban a someterse inmediatamente a la voluntad de los rusos y sobre todo al avance militar de los rusos. 3 meses después, o casi 3 meses después, vemos que eso no sucedió. El otro error de cálculo tuvo que ver con la percepción de su propio poderío militar. Rusia pensaba que tenía mucho mayor poderío militar, terminó siendo mucho menor a lo que pensaba e incluso a lo que pensaban los propios ucranianos y Occidente, al punto de que hoy nuevamente Rusia tiene que replantear sus objetivos. Pasó de marzo querer tomar Kiev, a luego a concentrarse en el este y ahora esta semana empieza a replantarse en una pequeña porción del este, ya casi circunscripto a lo que tenía antes de comenzar la guerra. Entonces, eso básicamente la estrategia militar y el error de cálculo y por supuesto del otro lado un Occidente que encontró en Ucrania el país que hace el trabajo sucio, básicamente, que esperaba hacer en algún momento, que es anular las ambiciones bélicas de Putin con cualquier otro país. Claro. Lo otro que se plantea, que siempre se menea por allí, ¿no? Tercera Guerra Mundial, ¿hay riesgo de esto? Mira, hay riesgo de que esta guerra escale y en el momento que escale ahí veremos cuáles son los actores que intervienen. A escalar, el primer actor que va a involucrar va a ser Occidente, la OTAN, a través de la OTAN si escala y cómo podrían escalar. Lo que hoy se plantea la OTAN es básicamente si Rusia pierde la guerra, un escenario completamente improbable al comienzo de la guerra, hoy es muy real. Entonces, si pierde la guerra o si se encamina a una derrota muy estrepitosa, hay la estrategia de uso de armas nucleares rusas contempla el uso de armas nucleares para torcer el destino de una guerra. Ese es uno de los 4 apartados en los cuales autoriza el uso de armas nucleares. Entonces Occidente se plantea que si Rusia ve, si Putin ve que va a perder inexorablemente esta guerra, lo que sería probablemente el final del reinado de Putin, entonces en ese caso podría usar una arma nuclear. Eso abre un escenario en el cual una guerra mundial es un escenario muy probable. Si la memoria no me falla, le dijo a Morales Solá en La Nación, el Papa, ¿a qué iría Ucrania si no va a cesar la guerra? ¿Tiene sentido seguir esperando al Papa en Ucrania? No, de ninguna manera. De hecho, el viernes pasado el Papa se encontró con dos mujeres, dos de las mujeres de los soldados que están en la planta en Mariupol, la planta que está cercada por los rusos y que ellos están resistiendo desde hace 2 meses, y le pidieron que fuera a Ucrania y el Papa no respondió. Se mantuvo en silencio. Le respondió un montón de otras cosas, pero cuando le pidieron que fuera a Ucrania no respondió. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no va Francisco a Ucrania? A medida que crecen las críticas, y no solo las críticas en Argentina somos muy críticos de Francisco, sino por primera vez esas críticas a la ambigüedad diplomática de Francisco empiezan a escucharse en Europa, que Europa tiene una relación mucho más afectuosa con Francisco que la Argentina. ¿Por qué no va? Y ahí intervienen varios factores. Primero, el tipo de diplomacia que está aplicando hoy el Vaticano. Se llama una especie de Ostpolitik. ¿Qué es la Ostpolitik? Es una política que usó Willy Brandt, que era el canciller alemán en los 70 en Alemania, para acercarse a la Alemania del Este, que en lugar de confrontar, en lugar de resistir, dijo, vamos a conciliar, vamos a dialogar. Ese Ostpolitik la toma prestada el Vaticano para otros casos y Francisco la aplica acá. Y básicamente lo que le dice, en lugar de resistir y confrontar con Rusia, vamos a dialogar. El tema es que él no tiene la influencia necesaria. ¿Por qué? Porque ya le pidió a Putin a mediados de marzo, a través de Pietro Parolin, que es su canciller, reunirse. Nunca le contestó el Kremlin ese pedido de reunión. Es algo bastante insólito en la diplomacia papal que no se responda un pedido de entrevista. Pueden decirle no, pero acá directamente lo ignoraron. Entonces, habla de la reducida influencia que tiene el Papa. Y después, finalmente, que creo que tiene que ver mucho es cómo percibe Francisco el mundo, cómo percibe el mundo, la construcción del mundo de hoy. Y en esa entrevista que vos mencionaste, él dice en un momento
dos cosas muy significativas para interpretarlo. Primero, él habla de probablemente los ladridos de la OTAN en las puertas de Rusia fueron un poco la provocación de la guerra. Y por el otro lado, cuando los periodistas le preguntan si él estaba de acuerdo con que Occidente proveyera de armas, asistiera bélicamente a Ucrania, no respondió. Y eso te muestra que evidentemente hay una percepción de Francisco de que la OTAN es tan responsable o tiene una responsabilidad en esto. Una hipótesis que circuló mucho en estos meses y que fue debidamente refutada por muchos especialistas y muchos funcionarios. Pero eso habla también de la percepción de Francisco de le cuesta mucho ver en Occidente un actor de moral en esta guerra. Dos preguntas breves sobre Francisco. Una es medio venenosa. ¿Ves en esto que vos definiste como una ambigüedad de Francisco algo parecido a lo del kirchnerismo con Ucrania? Creo que sí. Bueno, es que creo que tiene la misma raíz, que es el antinorteamericanismo. El Papa tiene una mirada bastante antinorteamericana. Y en el kirchnerismo, ese antinorteamericanismo se manifiesta aliándose con el enemigo de Estados Unidos, en este caso es Putin. Bien, el Papa sabe que no puede aliarse abiertamente con Putin. ¿Por qué? Porque hoy es el gran diablo, el gran demonio del mundo, pero tampoco va a adoptar la posición de aliarse netamente con Occidente en esto. Entonces ahí sí. Hay también un factor religioso que él no quiere cortar relaciones con la iglesia rusa ortodoxa, una iglesia muy poderosa. Fue el primer Papa Francisco que se reunió con un patriarca de la iglesia rusa ortodoxa después de 1000 años de cisma. Entonces no quiere desandar ese camino de ecumenismo que ya recorrió. Lo que pasa es que va a quedar bastante mal parado después de esta guerra, Francisco, sobre todo en su influencia en Europa. Bien, me quedó la última, pero se me escapa el tiempo. ¿El estado de salud del Papa se sabe con verosimilitud en qué estado está? Él mismo lo dijo y también sus médicos, es la rodilla, que los ligamentos los tienen muy dañados porque tiene muy floja la cadera derecha. Básicamente eso, es una cuestión de movimiento, pero no hay una cuestión estructural de salud. Placer verte. Gracias, chicos. Qué lujo que es Inés Capdeville. Todos queremos ser amigos de Inés Capdeville y llevarla a una cena en casa que nos hable. Soy eso, que nos hable de cosas, ¿no es cierto? No le estoy diciendo que está linda porque se me pone colorada. No. Pero que lo está, ¿no? Que es sí. linda y tiene onda. Tiene onda, aparte la queremos un sábado a la noche. Que nos lleve a correr, ¿no? O sea, ella corriendo y nosotros en el auto. Vamos a ¡qué guada! No, vos anda corriendo. Todos los planes que se les ocurre es ir a correr con Inés Capdeville. Se me ocurrió un sábado a la noche que nos explique el mundo todo esto. Pero bueno, placer. Gracias, chicos, que empiecen bien la semana.